trajiste, Señor, a la luz. Nos sacaste de esa oscuridad en la que estábamos y nos has traído a tu hermosa luz, Señor, para disfrutar de ti y para disfrutar de todas las cosas maravillosas que tienes para nosotros. Hoy queremos, Señor, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestro pecado, nuestros errores, dejarlos delante de ti para rogarte que nos perdones, Señor. Perdona, Señor, mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Líbrame, Señor, de toda maldad, para que hoy pueda alabarte, para que hoy pueda bendecirte, para que, Señor, aquello que yo te brinde en cantos, hoy, Señor, pueda ser de tu agrado. Queremos alabarte con todo el corazón, queremos hacerlo de una manera sincera, Señor, y sencillos delante de ti, humildes en nuestros corazones, reconociendo que tú eres Dios. Tú eres el Dios que nos dio vida, el Dios que nos salvó y el Dios que hoy nos permite elevarle alabanzas y cánticos. Queremos adentrarnos en ti, queremos conocerte cada día más, Señor, así como este día también. Prepara, Señor, a través de estos cantos, de estas alabanzas, nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz, para que podamos estar sensibles a lo que quieras enseñarnos y compartirnos hoy, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú nos amaste primero, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entrar en tu presencia.
ese amor que nos rescató, ese amor tan grande que nos has tenido, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que hables en nuestros corazones hoy, que puedas preparar nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿cómo les va? Bendiciones para todos. Es un placer volvernos a encontrar una vez más, un sábado más, para que podamos juntos aprender la palabra de Dios. Y creo que Dios nos está sanando nuestros corazones, nos está animando a muchas cosas, nos está desafiando también a obedecer su palabra, a ponerlo por obra. Miren, el secreto para que ustedes puedan ver a Dios en lo que dicen, en lo que hacen, es poner por obra la palabra de Dios. Para todos es un desafío poner por obra la palabra de Dios. Es fácil quizá estudiarla, es hasta fácil también, inclusive por así decirlo, poder enseñarla, pero lo más difícil y el desafío para toda persona es poner en práctica la palabra de Dios. El secreto está en obedecer y cumplir lo que Dios nos pide, y es cuando vemos a Dios obrar en todos los momentos de nuestras vidas, a donde vamos, lo que hacemos, lo que decimos, siempre vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Es un placer volver a encontrarnos una vez más, jóvenes movidos por la cruz, y hoy tengo un mensaje, o mejor dicho, Dios ha puesto en mi corazón en estas semanas un mensaje de, no sé si a ustedes alguna vez le pasó, o le ha pasado, o le está por pasar, de que sienten o manifiestan un sentimiento de no ser entendidos, de no ser comprendidos. Muchas veces nosotros decimos algo y no nos comprenden los demás. O sea, quizás nos falta expresión, o quizás simplemente dijimos algo de lo cual después nos pusimos a pensar y dijimos, no lo quise decir de esa forma, de esa manera, lo comprendieron mal, no fue con ese sentido en el que hablé, no fue con ese sentido en el que yo dije eso. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? Que no somos entendidos, comprendidos muchas veces. Y sobre todas las cosas, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sentimos que muchas puertas se van cerrando, de que muchas personas se van distanciando de nuestras vidas. Y decimos, ¿por qué? Porque les amamos, nos duele. Pero miren, es por eso que el Señor ha puesto este sentir en mi corazón, para que nosotros hoy podamos comprender sobre lo que Dios piensa y lo que Dios siente cuando nosotros estamos de esa forma, ¿sí? Así que vamos a orar y vamos a encomendarnos en Dios en este tiempo para que Dios sea quien nos habla, ¿sí? Y espero que tomes una lapicera, un anotador y por sobre todas las cosas la Biblia, para que puedas chequear si lo que enseñamos verdaderamente está en la Biblia o es un invento de parte nuestra. Así que en todo tu derecho, sentite en libertad de hacer eso, y nos bendice si de verdad tomas un anotador y una lapicera para anotar lo que vamos a explicar en esta noche, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder hablar contigo, de poder oírte. Señor, sabemos que nos has dejado la Biblia para que nosotros podamos comprender si el camino que estamos tomando es errado o es el acertado. Señor, tu palabra es la brújula que nos da siempre el lugar correcto para poder transitar. Te ruego, Señor, que te lleve toda distracción de nuestras vidas, que sea un tiempo donde podamos concentrarnos para oír tu voz. Hemos venido, Señor, y nos hemos reunido a través de este medio tecnológico que nos has provisto en este tiempo para poder estar junto a ti, Señor. Háblanos con tu verdad, háblanos con tu palabra, y ya tenemos, Señor, un corazón dispuesto a obedecerte. Sea lo que sea que tú quieras hablarnos en esta tarde-noche. En el nombre de Jesús, en tus manos nos depositamos. Amén. Bueno, ¿cómo es que nosotros debemos enfrentar esta crisis o este problema que viene muchas veces a nuestras vidas de ser mal entendidos o mal comprendidos por aquellos que nos rodean o por aquellos que nos escuchen o por aquellos que nos ven hacer algo? ¿Cómo nosotros tenemos que enfrentar
ese momento, porque llega a nuestras vidas ese momento. A todos siempre nos va a llegar ese momento. Vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 1 en adelante, y vamos a ir leyendo Marcos capítulo 3. No nos vamos a ir a muchos pasajes hoy de la Biblia, nos vamos a centrar y vamos a tratar de pisar sobre esta plataforma de Marcos capítulo 3. Le invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6 voy a estar leyendo. Marcos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hasta el 6 voy a leer ahora. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Versículo 20 en adelante. Versículo 20 al 26 vamos a leer ahora. Dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ningún hombre puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás el perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. En estos son los versículos que hoy nosotros nos vamos a mover para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos sobre este tema de ser mal comprendidos, de ser mal entendidos por aquellas personas que nos rodean. Miren, si hay algo que divide a las personas, a los grupos, a las familias, a los seres humanos, en fin, si hay algo que divide son los malos entendidos. Qué fácil se ha vuelto ser mal entendido o ser mal comprendido por las personas, y que ellas o ellos levanten contra nosotros una falsa acusación. Miren, los malos entendidos nos pueden llegar a nuestras vidas en cualquier momento, no tienen horarios, no tienen días. Cualquier persona puede juzgar lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos y lo transmitimos a través de nuestros actos. Cualquier persona puede juzgar y acusar falsamente. En ocasiones pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar semanas, hasta que ese daño que ha hecho ese mal entendido, esa mal comprensión, eso que salió de nuestros labios sane. Puede pasar de verdad mucho tiempo. Inclusive hoy hay muchas personas que están separadas, distanciadas por esa muralla que han hecho los malos entendidos. Hay gente que quizás se junta físicamente, pero espiritualmente hay una muralla, o emocionalmente hay una muralla que no me permite relacionarme de una manera correcta con la otra persona. Miren, yo puedo fingir a alguien jijiji, jajaja, pero en verdad estar separada emocionalmente. O sea, yo me acuerdo que esta persona dijo algo una vez y yo lo malentendí y no lo comprendí, y como no lo entendí, hice una muralla entre esa persona y yo, y es por eso que no la quiero, la rechazo, no le hablo, siempre la tengo ahí. ¿Por qué? Porque hay una muralla emocionalmente que yo mismo levanté, porque no me atrevo a decirle: no comprendí lo que me dijiste aquella vez.
¿Se dan cuenta? Por eso pueden pasar meses o años sin derribar esa muralla, y aunque yo me junte con esa persona, tener esa muralla porque no comprendo, no entendí o malinterpreté lo que oí. De la misma forma, las personas que nos oyen a nosotros pueden malinterpretar, pueden entender mal, y entonces ¿qué hacen? Crean una muralla donde ya no nos permiten el acceso, no nos abren su corazón para que podamos nosotros hablarles. De la misma forma con Dios. Algunos han sufrido alguna amargura, algún daño, o hay algo que les ha pasado en su vida que no han comprendido a Dios, no han entendido a Dios, y entonces ahora lo que hacen es rechazar a Dios. Cuando alguien habla de Dios, no quiero oír de Dios. ¿Por qué? Porque han hecho esa muralla en sus vidas. Y pueden pasar mucho tiempo hasta que esa persona pueda sanar, porque no se anima a preguntar, porque no se anima a decir, porque no se anima a expresar lo que le está pasando. Pero por eso hoy Dios quiere que nosotros entendamos algo y que aprendamos nosotros de una u otra forma a expresarnos y a derribar esas murallas que nos separan muchas veces físicamente, pero también muchas veces emocionalmente y espiritualmente, sobre todas las cosas de Dios. Quizás sea muy insignificante lo que dijiste, lo que hiciste o lo que expresaste, pero eso ya generó una muralla para que dos personas o más o un grupo no pueda estar verdaderamente bien. Si hay alguien en la vida que fue mal interpretado, mal entendido, acusado, juzgado, despreciado, fue nuestro Señor Jesucristo. La gente, pero especialmente los religiosos, son los que más le persiguieron. Siempre ellos estaban buscando que Jesús se equivocara en algo, en lo que decía, en lo que hacía. ¿Para qué? Para acusarle automáticamente. Ellos siempre estaban buscando el error de Jesús para poder ellos acusarle, reprenderle, exhortarle. No importa si lo que Jesús hacía era un milagro, sanaba a un enfermo, o de pronto echaba fuera a un demonio, o de pronto daba un consejo, o de pronto era muy duro confrontando el pecado de la persona, pero siempre ellos estaban ahí, estaban acechando para poder buscar el error de Jesucristo. No sé si alguna vez te ha pasado, por ejemplo, que has vivido estos malentendidos. Por ejemplo, cuando quizás intentaste ayudar a alguien y esa persona vino y te dijo, ¿para qué te metes? No sé si alguna vez te pasó. O quizás llegaste a tu casa y tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tu esposa hizo, qué sé yo, un budín de pan, y de pronto empezaste a comerlo y dijiste, ¿dónde lo compraste? Y la persona te dijo, uy, siempre vos le estás buscando el pelo del gato, siempre despreciando la comida, a ver qué error tiene el budín de pan. Y vos te quedaste así como diciendo, no, yo te decía dónde lo compraste porque de verdad nunca te vi a hacerlo y está riquísimo, y quería preguntarte dónde lo compraste para poder comprar uno, qué sé yo, para poder comerlo. y no sé si te ha pasado eso, o quizás alguna vez has estado tratando de enseñarle a alguien y de pronto lo que vos dijiste, al no tener comprensión esa persona de toda la verdad, se enojó, se ofendió, dejó de hablarte, dejó de participar en un grupo, y vos dijiste, ¿qué pasó? ¿Qué le hice? ¿Qué le dije? Y te pones a pensar, y uno sufre cuando la gente no le comprende, cuando la gente no le entiende. A veces se decae, llega el decaimiento a nuestras vidas y dice, ¿qué será que le hice? ¿Qué será que le pasó? Bueno, existen los malentendidos y siempre van a existir. La verdad es que nosotros no podemos hacer nada con respecto a eso, porque siempre van a existir este tipo de cosas. La Biblia nos muestra mucho malos entendidos. El ejemplo de José, un hombre que contó un sueño, un joven, un muchacho le contó un sueño a sus hermanos que Dios le dio, ellos interpretaron mal, y ¿qué hicieron? Lo empezaron a odiar, a envidiar, y lo terminaron vendiendo. José llegó a un lugar, llegó a Egipto, se puso a trabajar con un patrón y le sirvió bien, y al ser hospitalario, José, al ser amable, al ser educado, esta mujer que estaba casada con el patrón de José, se enamora de José, quiere tener relaciones. Entonces José le dice no y sale corriendo,
y la mujer malinterpreta a José y luego lo acusa de querer aprovecharse de ella. Llega el patrón y el patrón, como José salió corriendo, malinterpretó que José malinterpretó su acción. O sea, dijo: José salió corriendo porque en verdad quiso abusar de ella, y en verdad José salió corriendo, ¿por qué? Porque no quiso tener relaciones con la esposa, no quiso traicionar al patrón. ¿Y qué hizo el patrón? Terminó llevándolo hasta la cárcel a José. José fue mal interpretado por su familia y también por la gente que lo rodeaba. Otro caso de la Biblia de un joven mal interpretado es el de David. David servía a su rey, a Saúl. David le admiraba a su rey. David siempre estaba escuchando sus consejos, pero de pronto David vence a Goliat. La gente empieza a alabar, a honrar a David, a reconocer lo que David había hecho, el acto de valentía de matar a Goliat, donde nadie se animó a enfrentarlo. ¿Y qué pasó? Saúl empezó a pensar, a malinterpretar a David y dijo: me quiere quitar el trono, me quiere quitar el puesto de rey. Entonces empezó a odiarlo y lo terminó persiguiendo 12 años para matarlo a David, pero nunca David le levantó la mano ni fue contra su rey, Saúl. ¿Sí? Entonces hay muchos otros ejemplos en la Biblia de mal interpretaciones. Inclusive hoy Jesús sigue siendo mal entendido, sigue siendo la persona más mal comprendida de todo el mundo, sigue siendo juzgado. Algunos lo llaman loco, otros lo llaman fanático, otros lo llaman farsante, otros lo llaman endemoniado. Inclusive la gente que convivió con Jesús en ese tiempo donde Jesús vino a este mundo, le llamó también de esa forma, atacaba sus enseñanzas, atacaba lo que él hacía, lo que él decía. En Juan capítulo 1, versículo 9, vemos que Juan nos dice algo muy, muy fuerte. Juan capítulo 1, versículo 9, dice así, 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice Juan que lo que Jesús había creado, que son los humanos, que nosotros somos creación de Jesús y de Dios, no le reconocieron. Totalmente hicieron lo contrario, lo malinterpretaron y lo terminaron rechazando. Si a él le pasó esto, a nosotros también nos va a suceder esto en alguna vez. La Biblia dice que el discípulo de Jesús no es mayor que Jesús. O sea que lo que Jesús pasó, nosotros también lo vamos a pasar en nuestras vidas. En algunos momentos Jesús experimentó todo este tipo de cosas y es por eso que Él nos comprende cuando nosotros somos mal comprendidos, somos mal entendidos. Porque no es que alguien le contó de afuera o Él no lo experimentó. No, Él lo experimentó. Y es por eso que cuando nosotros nos dirigimos a Él en oración, no estamos hablando con alguien que desconoce lo que nos está pasando, sino totalmente lo contrario. Jesús conoce, sabe y ha sentido lo que nosotros sentimos muchas veces. Miren, vamos a comenzar con las malinterpretaciones que vivió Jesús en su vida para que nosotros entendamos que Él también pasó por estas cosas. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6 dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos eran los líderes religiosos, eran extremadamente legalistas. Ellos eran los acusadores. Se creían perfectos, eran muy exagerados, a tal punto que ellos guardaban el Shabbat, guardaban el día sábado y no hacían absolutamente nada. Miren, si una mujer se miraba al espejo y de pronto se veía una cana y se la quería sacar, ellos le acusaban a esa mujer como un pecado imperdonable lo que había acabado de cometer. A los hombres no los dejaban trabajar, no los dejaban ni siquiera atarse los cordones, porque ellos decían: has cometido el pecado imperdonable, Dios ahora ya no te ve como una persona santa, Dios ahora te desprecia.
Era tal la exageración que no dejaban que las personas puedan ayudar en ese día, puedan sanar. Era extremadamente personas legalistas, extremistas. A ese grado habían llegado en este tiempo de Jesús. Pero Jesús, conociéndolo como ellos pensaban, Jesús conociendo lo que ellos interpretaban mal de la Biblia, les dice algo. En Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, dice así, con respecto al Shabbat, al día de reposo. Dice, Jesús también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Jesús se acerca y les explica, miren, lo que ustedes están haciendo ahora de guardar el día sábado es algo que la Biblia dice, la ley lo dice, pero ustedes se han centrado más en eso, o sea, ustedes han hecho énfasis en las actitudes externas más que en lo que Dios pide verdaderamente. Ustedes están pensando en guardar el sábado, en acusar a las personas si viola el sábado tratando de ayudar. Ustedes se han centrado en los bautizos, en que las personas sean circuncidadas. Ustedes se han enfatizado y ustedes han puesto toda su atención en eso, en los actos externos, pero se han olvidado de lo más importantes. En Miqueas capítulo 5, versículo 8, Dios habla de que lo más importante es hacer justicia, es tener misericordia, es humillarnos delante de Dios. Por ejemplo, de nada sirve decir, yo soy cristiano, no fumo, no tomo, no voy a bailes, no voy a boliches, no digo malas palabras, no hago esto, no hago lo otro, etcétera, etcétera, no hago aquello. Entonces, y en nuestras vidas, por ejemplo, no aplicar la justicia, no aplicar el amor, no aplicar el perdón ni la misericordia. Si Dios a nosotros nos perdona, ¿por qué nosotros llevamos tanto tiempo enojado con alguien? ¿Por qué no hablamos con una persona? ¿Por qué hemos dejado de hablarle a alguien? ¿Por qué si Dios nos perdona todas nuestras maldades y continuamente nuestros pecados, por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? ¿Por qué nosotros no podemos hacer justicia? Si Dios, aun siendo nosotros malos, pecadores, que día a día nos equivocamos y Dios nos sigue bendiciendo, ¿por qué nosotros hemos dejado de bendecir a aquellos que hablan mal, a aquellos que nos critican, a aquellos que nos malinterpretan? ¿Por qué si Dios bendice aún a nosotros día a día que le fallamos, que nos equivocamos con Él, por qué nosotros dejamos de hacer estas cosas? De nada sirve decir que somos cristianos si no aplicamos la misericordia, si no aplicamos la justicia, si no nos humillamos día a día delante de Dios. Estas personas, los fariseos, se habían centrado mal. Habían centrado las cosas o el cristianismo en los actos externos más que en los actos internos que Dios está pidiendo. Ellos habían interpretado mal la ley. Cristo les da una lección a los fariseos. ¿Y qué hace? Les responde con otra pregunta a la pregunta que le hacen los fariseos. En el versículo 4 dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice la Biblia, que callaban. Jesús les dice, a ver muchachos, ¿dónde dice en la Biblia que yo no puedo sanar y que no puedo ayudar a esta persona que tiene la mano seca? Díganme ustedes, porque si hay alguien que quiere cumplir la ley, si hay alguien que le quiere obedecer a Dios, que es mi Padre, soy yo. Por eso si ustedes dicen que yo he pecado y que yo estoy faltando, díganme ustedes por favor, ¿dónde dice en la Biblia? Dice la Biblia que ellos absolutamente se quedaron callados. ¿Saben qué? Los fariseos, al hacer estos actos externos, se creían perfectos, se creían que ellos nunca se equivocaban. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Les estaba dando una lección, pero ellos no podían sentir la misericordia, ellos no podían sentir la presencia de Dios, no podían sentir la justicia, no podían sentir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, su corazón se había llenado de orgullo. Hay personas que se creen perfectas y dicen, no, yo no lo haría así, yo de esa forma no lo diría, yo no actuaría de esa forma. Y se ponen y se centran y empiezan a ver en las personas lo malo,
pero no empiezan a ver lo bueno. Es por eso que no pueden sentir la presencia de Dios al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el mensaje de Dios. No sienten la presencia de Dios, no sienten el amor de Dios ni la misericordia a través de las personas que hablan la verdad de la palabra de Dios. Eso le pasó a los fariseos. Pero fíjense qué le pasó a este hombre que estaba ahí, que tenía un problema, que su mano se había secado. Dice que este hombre sintió la misericordia y fue movido a ir a Jesús. Aún sabiendo que en ese día no podía hacer nada, dijo, ese hombre sintió el amor, la justicia, la presencia de Dios. Dijo, aún que era sábado y no podía hacer nada, dijo, Jesús, ¿me puede sanar? ¿Y qué hace Jesús? Le sana. ¿Se dan cuenta? Hace una acción, le sana en el día sábado, cuando los fariseos decían que no se podía hacer justicia, que no se podía tener misericordia de alguien que tenía la mano seca. Muchas veces pasa eso en las personas. Los fariseos se centraron en algo que era externo y no se centraron en lo que verdaderamente es importante, es lo espiritual. Es por eso que ellos no pudieron experimentar el amor de Jesús ni la presencia de Jesús en sus vidas. Ellos interpretaron mal lo que Jesús hizo y que decidieron hacer. El versículo 6 nos dice, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos empezaron a idear un plan en sus mentes y en sus corazones para poder destruir a Jesús. ¿Se dan cuenta? Interpretaron mal una acción y decidieron idear planes para matarlo. Qué bárbaro, ¿no? Jesús hizo algo justo, hizo algo lleno de amor y de misericordia, y las personas están planeando matarlo. Yo no sé si alguien te hizo tanto daño como para que vos ya estés pensando cómo derribarlo, cómo destruirlo, cómo hacer para que esa persona deje de existir. Yo creo que debieras en esta tarde replantearte eso y pensar quizás en otras cosas, en lo que Dios nos manda a hacer y no en lo que quizás Satanás o mi carne o mis deseos ponen para contra esa persona. Cristo también fue mal interpretado por la gente de su ciudad. La gente de Galilea, donde nació Jesús, donde creció Jesús, lo vio crecer, lo vio trabajar como un carpintero, lo vieron que sirvió a su padre, lo vieron que iba a la iglesia, lo vieron que él trabajaba. Pero cuando él decide dejar todo y empezar a hacer la tarea que su papá, que Dios le había encomendado, ¿qué hace la gente? ¿Qué es lo primero que hace? Malinterpretó lo que Jesús estaba pensando hacer. Comenzó a hablar mal de él, le empezaron a decir, este es un vago que ahora ya no quiere trabajar, este es un vago que ahora se quiere aprovechar de la gente, este es un vago, se cree mejor que nosotros, se cree que él es santo, se cree que él no hace nada incorrecto. ¿Quién se cree este? Empezaron a pensar mal de él, pero ellos no veían lo que hacía Jesús. Jesús trabajaba, Jesús se desgastaba físicamente porque caminaba de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Jesús escuchaba a los que estaban entristecidos, a aquellos que querían quitarse la vida, estaba con aquellos que eran rechazados, con aquellos que estaban endemoniados, con aquellos que necesitaban una palabra de aliento, con aquellos que necesitaban un milagro en sus vidas. Jesús se desgastaba, y no físicamente como el trabajo de muchos quizás tenemos, un trabajo físico. Jesús se desgastaba físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Por eso trabajar en las cosas de Dios, y no es por desmerecer otros trabajos, ni tampoco por levantar a alguien, sino que trabajar con personas así realmente es un desgaste triple, porque no solamente afecta lo físico, sino lo emocional, lo mental y también lo espiritual. Pero la gente no veía eso de Jesús. Le decía que era un vago, que se quería aprovechar de la gente, que le quería sacar el dinero. Jesús ya sabía lo que ellos pensaban. Pero miren, esto verdaderamente no era lo más grave que pensaban de Jesús. Dice el versículo 20, Marcos capítulo 3, versículo 20, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Miren, fíjense, era tanto el trabajo que tenía Jesús con sus discípulos que en muchas ocasiones, dice la palabra, que ellos no tenían tiempo para comer pan. Pero la gente le llamaba vago. Jesús no se centró en eso. Jesús no era alguien débil que pensaba lo que la gente o él estaba constantemente pensando o tratando de involucrar en la mente de los demás
de pensar lo que él estaba. Él ya sabía, pero él sabía lo que estaba haciendo. Él tenía la paz y la tranquilidad de que estaba trabajando para Dios, para su papá, y era más importante eso, hacer el trabajo que Dios le había dado antes de hacer lo que la gente quisiera que él fuera o que él sea. Dice que, versículo 21, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Saben lo que pensaba la gente? Que lo que hacía Jesús era un trabajo de loco. La gente lo acusaba de loco. No sé si alguna vez, cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, la gente empezó a decirte, este es un loco religioso, o es un fanático. O no sé si alguna vez llegando a una comida familiar, te dijeron, ahí viene Moisés con Aarón, burlándose de vos. O no sé si alguna vez te dijeron, ahí viene la monja, ahí viene la pastora, o ahí viene el pastorcito, o ahí viene el santo pepinillo. No sé si alguna vez te dijeron ese tipo de cosas. Seguro que sí. Pero mira, si a alguien se lo dijeron primero, fue a Jesucristo. A Jesucristo fue el primero que le dijeron eso. Fue el primero que se le burlaron. Pero ¿saben qué? Hay muchas personas hoy en día que escuchan, que se esconden para orar, que no quieren orar en una comida cuando los demás no son cristianos. Quieren que nadie sepa que leen la Biblia, que nadie oran, porque en verdad son débiles de carácter y están pensando en lo que demás van a decir. Ay, ¿qué irá a decir si yo oro en la comida? Ay, ¿qué irá a decir si yo doy gracias a Dios? Si irá a burlar, me irá a rechazar, me irá a despreciar. Pero miren, hay algo que nosotros tenemos que decidir en nuestras vidas y es, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a las personas? Es mejor que se burlen de esa forma, que nos digan vagos, que nos digan locos, que nos digan que nos queremos aprovechar de las personas. Es mejor que nos digan eso, porque si no nos van a inventar otros apodos, si no nos van a decir otras cosas, si no se van a empezar a burlar de otras cosas de nosotros. Siempre es inevitable que nosotros lleguen a nuestras vidas las burlas, los malentendidos, los mal comprendidos, las calumnias, las farsas que ellos pueden hablar. Es inevitable eso a nosotros. Esas cosas van a llegar a nuestras vidas. Es inevitable que los demás estén buscando que digamos algo equivocado y erróneo para matarnos. Es normal que busquen que busquen el error en nuestras actitudes, en lo que decimos, en lo que hacemos, para matarnos, para hablar mal de nosotros, para acusarnos, para calumniarnos. Es normal y eso va a llegar a nuestras vidas. Es normal. Si no nos dicen monja, pastorcito, Moisés, Aarón, nos van a empezar a decir estafadores, nos van a empezar a decir aprovechadores, van a empezar a hablar mal de nuestra esposa, de nuestros hijos. Siempre, siempre, siempre va a haber algo para que nos critiquen. Por eso no podemos evitar eso. Pero nosotros tenemos que decidir a quién buscamos agradar. Si a Dios, si yo con mis acciones, con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso, busco agradar a Dios o busco agradar a las personas. Cada uno de nosotros debe decidir eso en esta noche. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios? Bueno, entonces compórtate como Dios dice. Haz lo que Dios te dice. Si quieres agradar a las personas, bueno, desagrada a Dios y haz lo que las personas quieren. Sé lo que las personas quieren que vos seas. Cada uno decide. Si Jesús dijo, a mí me hicieron esto, a ustedes también se lo van a hacer. A todos nosotros que somos seguidores de Jesús nos van a hacer. Entonces al primero que malinterpretaron fue a Jesús. Los fariseos interpretaron mal una acción y quisieron matarlo. Después la gente que lo conoció, la familia, la gente del barrio, la gente de la ciudad que lo vio nacer, que lo vio crecer, empezó a tratarlo como un loco. Pero ¿qué seguía después? En tercer lugar, Jesús fue mal interpretado por los escribas. Versículo 22 en adelante. Fíjense lo que dice. Marcos capítulo 3, versículo 22 en adelante dice de esta forma. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y versículo 23. Y habiéndolos llamado les decían en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata
y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene el espíritu inmundo. Miren, a Jesús en esta ocasión le mandaron a los escribas. Los escribas eran personas que traducían la Biblia, traducían los escritos antiguos y siempre estaban buscando el error en las predicaciones de los demás. Siempre estaban buscando dónde acusarle, dónde fallarle, porque decían, nosotros tenemos un conocimiento realmente extremo. Así que estamos buscando dónde fallan y dónde se equivocan los demás para condenarlo. Eso le pasó a Jesús. Llegaron estos hombres expertos en el conocimiento. Estos hombres no eran tontos, no eran personas que no habían estudiado, no eran personas no educadas, sino totalmente lo contrario. Eran personas de un nivel realmente prestigioso en esa época. Ellos le acusan a Jesús y le dicen, Jesús, vos expulsás a los demonios con el poder de Satanás. Eso le dijeron. Miren, Jesús soportó todo. Jesús soportó que por una acción lo quisieran matar. Jesús soportó que su familia, sus vecinos, sus amigos lo trataran como loco. Pero cuando se extremaron los escribas, cuando pasaron el límite, Jesús no podía admitir que ellos se pasaran de la línea como lo habían hecho. Jesús no podía permitir que lo injuriaran de esa forma. No podía permitir que trataran de herir su reputación sin medir lo que estaban haciendo, lo que estaban diciendo. Se estaban expresando de una manera vulgar, equivocada, errónea, y decirle que todo lo que hacía era por el poder del diablo, por el poder de Satanás. Jesús, al escuchar eso, Jesús se para, mira, los enfrenta y les dice, ¿cómo pueden ustedes acusarme de esa manera? Miren, yo permito que me digan todo, pero cuando alguien me dice que yo tengo a Satanás y que mi poder es de Satanás, les voy a decir una cosa. Atentos a esto. Jesús les dice palabras que hacen temblar a cualquiera que los escuche. Todos los pecados, dice Jesús, no importa, todos los pecados pueden ser perdonados. Pero hay uno que no tiene perdón y es que blasfeme contra el Espíritu Santo. Lo que Jesús les está tratando de decir, lo que Jesús les está tratando de hacer saber es, el que expulsa a los demonios no es Satanás. El que expulsa a los demonios, inclusive, no soy yo, sino que es el Espíritu Santo. Es Dios mismo el que hace estas cosas. Y les digo bien, y les dejo bien en claro esto, algo. Le dijo a ellos y nos dice a todos nosotros. Hay una cosa que Dios no puede perdonar, y es el desprecio, el rechazo. Acá estas personas despreciaron a Jesús. Despreciaron lo que Jesús hacía, despreciaron y le atribuyeron su poder a Satanás, despreciaron al Espíritu Santo, despreciaron a su Padre, despreciaron a Jesús, rechazaron y despreciaron al único que podía darle la salvación, despreciaron el plan para perdonar sus pecados, despreciaron y rechazaron todo lo que Jesús era y defendía. Por tanto, despreciaron a Dios, al Espíritu Santo y a Jesús también. Y Jesús le dice, eso es algo que mi Padre no puede perdonar. Muchos dirán en este día y en esta hora, o quizás en estos momentos se te vienen tus pensamientos, yo no desprecio a Dios. Pero, ¿eres cristiano? ¿Has aceptado a Jesús en tu corazón? ¿Has dejado que el Espíritu Santo venga a vivir contigo? Porque si tu respuesta es no, entonces sí estás despreciando a Jesús, sí estás rechazando a Jesús. Hay muchos de los que van a oír este mensaje y piensan, más adelante voy a ser cristiano. Estás tan enamorado de vos mismo, de lo que haces, de lo que decís, de la fama que tenés, de lo que los demás piensan de vos, que no querés renunciar a eso y decides en esta noche quizás despreciar y rechazar a Jesús. No quieres darle tu vida a Jesús en este día.
Hay muchos que desprecian y rechazan a Jesús, pero tienes que saber una verdad. Y a todos los que escuchan esto tienen que saber una verdad. Quizás esta sea la última vez en tu vida donde Jesús viene a buscarte, donde Jesús te ofrece la salvación y el perdón de tus pecados. No es que Jesús te va a andar rogando de acá 2 años de nuevo, de acá 5 años de nuevo, como muchos piensan. Muchos dicen, hoy no le voy a entregar mi vida, de acá 5 años, de acá a la otra semana, de acá voy a dejar de hacer esto más adelante, quiero vivir mi vida en este tiempo. Nadie sabe el último día de sus vidas. Y quizás esta sea la única y la última oportunidad donde Dios sale al encuentro de tu vida y te ofrece todo esto. Te ofrece el perdón de tus pecados, te ofrece que la culpa que no te deja vivir sea quitada de tu vida, te ofrece la entrada al cielo solamente con creer en Jesucristo, su Hijo, que ha pagado tus pecados a través de una cruz. No es para cuando tengas ganas o cuando quieras. No es que Jesús te va a andar rogando salvación, darte la salvación. No es que Jesús... hay personas, cuidado con esto, de creer que eres más importante que Dios. De decir, bueno, escucho este mensaje y más adelante lo pienso. Cuidado, cuidado. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Y escucha bien lo que pasó. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17 dice de esta manera: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Un consejo: no dejes para mañana lo que Jesús te quiere dar hoy. Dios es justo y quiere hacer justicia en este día. Dios quiere hacer justicia en tu vida. Quiere pagarte la deuda de tu maldad y de tus pecados para que puedas entrar al cielo. Luego, cuando estés con Él, si decides rechazarlo y despreciarlo, y te toca morir esta noche o mañana, o me toca morir a mí esta noche o mañana, no le digas a Dios que es injusto. No le digas a Dios que no te ofreció amor. No le digas a Dios que no te dio la oportunidad de poder arrepentirte, de poder pedir perdón a Dios y recibir la misericordia de Dios en este día. No le digas eres un Dios injusto. No, Dios es justo, porque a todos en algún momento nos ofrece misericordia, perdón, amor, justicia. Y es hoy lo que Dios quiere ofrecerte a tu vida, ¿sí? Ni todo lo que Dios te ofrece en este día no lo pudieras adquirir ni comprar con nada que existe en el mundo, ni quizás el oro, porque el oro, dice la Biblia, que es de Dios. Por eso hay algo que Dios no puede perdonar, y es el rechazo a Él, es el desprecio a Él. Nada ni nadie sabe el último día de sus vidas, pero hay algo que sí sabemos. Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para cada uno de nosotros está establecido y estipulado por Dios que muramos una sola vez y después de esto presentarnos con nuestro Creador. La pregunta es, ¿rechazas a Dios? ¿Has rechazado a Dios? No sea que después pretendas encontrar el amor y la misericordia y la justicia de Dios y no encuentres a Dios como le pasó a Esaú, que añorando, que quisiendo de nuevo encontrar el perdón, la misericordia y el amor de Dios, no lo pudo encontrar, y dice que lloró amargamente. No sea que hoy sea la última oportunidad en tu vida para poder arrepentirte de tus pecados y pedir perdón a Dios y vivir una eternidad para siempre con Dios, en paz, en amor, en justicia y en misericordia. Dios hoy te ofrece la salvación a través de Jesucristo, tu Hijo. Si aún no te has arrepentido de todos los pecados que has cometido, hoy es el tiempo, el espacio y el momento donde Dios te ofrece estas cosas. No lo rechaces, no lo desprecies, porque si hay algo que Dios no va a perdonar es el desprecio
y el rechazo al plan salvador por medio de su Hijo Jesucristo. Pero volviendo al tema de los malos entendidos, de las malas comprensiones que existen para nuestras vidas muchas veces y que llegan en cualquier momento, quiero decirte algo. Todos los cristianos hemos sido llamados a sufrir injustamente acusaciones. Hemos sido llamados a sufrir estas persecuciones. Hemos sido llamados a ser malinterpretados. Hemos sido llamados a ser juzgados muchas veces. Hemos sido llamados a ser malentendidos. Fuimos llamados a ser calumniados. Fuimos llamados quizás para que la gente que te conoce, tu familia, la gente que te vio nacer, los hermanos aún de la iglesia, muchas veces no comprendan tu manera de expresar el amor hacia Dios, que no comprendan por qué le servís de esa forma, por qué dejaste trabajo, por qué dejaste de hacer lo que venías haciendo para poder servirle a Dios. Pero sobre todas las cosas, los cristianos hemos sido llamados para agradar con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras actitudes y con nuestras palabras a Dios. La pregunta es, ¿vamos a ser mal comprendidos? ¿Vamos a ser malentendidos? Claro que sí, porque Jesús lo fue. Vamos a ser malentendidos en nuestras vidas, pero debemos fortalecernos, debemos pedir ayuda a Dios y seguir siempre hacia adelante buscando agradarle a nuestro Dios. Si no te has arrepentido aún escuchando este mensaje y nunca te hablaron de Jesús y Dios se ha presentado por primera vez a tu vida, hoy es la oportunidad para pedir perdón a tus pecados. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y habla con Dios. Pedile perdón por tus pecados. Decirle que estás decidido a aceptar el plan de salvación a través de Jesucristo. Decirle que estás arrepentido de todas las maldades que cometiste. Decirle que necesitas el perdón y que hoy necesitas que Dios venga a vivir en tu vida, porque necesitas estar preparado para ese día cuando te vayas a encontrar de nuevo con Dios. Si has aceptado a Jesús en tu corazón en este momento, yo te invito a que nos dejes tu comentario en este video para que nosotros podamos comunicarnos con vos y empezar a ayudarte y la guía que necesitas para conocer más a Dios y a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos comprender, Señor, que has vivido malentendidos, que has vivido, Señor, malas comprensiones en tu vida, y es por eso que nos comprendes a nosotros cuando nos sentimos de esa forma, quizá despreciados, rechazados, burlados, injuriados, calumniados, muchas veces, Señor, injustamente. Pero sabemos que tú en este día, en esta tarde-noche, nos quieres fortalecer, Señor, para que aprendamos a convivir con estas cosas, porque es más importante agradar a Dios que agradar a las personas, con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes en este tiempo. Te damos gracias por tu palabra que nos fortalece en este día, un día más. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Y no dejes, si te gustó el video, suscribirte a nuestro canal y enviarnos tus comentarios. Jóvenes movidos por la cruz.